Antes has hablado de la medicina regenerativa. Yo creo que esto sí que, pues bueno, en aras de evitar cirugías, de evitar, pues al final, posoperatorios y demás, sí que es algo que en la traumatología, pues se está introduciendo y técnicas también, bueno, como el PRP, células madre, que yo sé que tú lo trabajas. Háblanos un poco, ¿vale? Todas las técnicas que yo creo que, pues, en los últimos 10 años aproximadamente se están introduciendo y quizá lo primero que surgió es hace 15 años un poquito más el PRP. Yo ya me acuerdo que ya con Nadal, ya pues hace 15 años ya se hablaba, parecía algo revolucionario. En general el PRP cuando se introdujo todo a nivel capilar, a nivel dermatológico. No sé si es tan espectacular o no, como surgió un poco que parecía la varita mágica de la resolución y prevención de muchas lesiones, ¿vale? Pero háblanos un poco del combo de toda la terapia regenerativa dentro de la traumatología. Vale, vamos a ver, la medicina regenerativa o la terapia celular, también conocida, ¿vale? Se lleva utilizando más de 15 años, ¿vale? Sí que es cierto que hubo un boom hace unos 15 años donde, bueno, pues se vieron las diferentes utilidades que tenían este tipo de terapias, ¿vale? Hay diferentes tipos de productos que se pueden utilizar. La medicina regenerativa o terapia celular son terapias que se utilizan utilizando, bueno, pues productos o células, proteínas que el propio paciente tiene en el cuerpo, ¿vale? Y que, bueno, pues los médicos hemos sido capaces y los investigadores de saber cuáles son las células, cómo extraerlas, cómo procesarlas para saber cuáles hay que utilizar en cada caso. ¿Vale? Terapias no solo en traumatología, sino simplemente las terapias de los trasplantes de médula ósea que se utilizan en inmunoterapia, son terapias regenerativas, terapias celulares, ¿vale? Lo que pasa es que ese avance que se ha visto, que no solo para ese tipo de patologías se podían utilizar, sino también a nivel de la traumatología. Los primeros, yo, como anécdota, los primeros que empezaron a utilizar, como decías, el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, fueron los odontólogos, ¿vale? Los odontólogos fueron los primeros que Sí, es empezaron a verdad. utilizarlo por la dificultad que tenían ellos en la cicatrización de las heridas en la boca. La boca es una zona donde hay, bueno, pues una zona húmeda constantemente, donde aparte hay muchos microorganismos y eso, bueno, dificultaba la cicatrización de sus operaciones, de sus heridas. Entonces, pues viendo que buscaron qué tipo de células, qué tipo de proteínas son las que tienen esa capacidad de cicatrización y empezaron a inyectarlas ahí, ¿vale? Consiguieron aislarlas del resto de la sangre y de esa forma, pues favorecieron esa cicatrización. Los traumatólogos fuimos un poquito pues a la par de ellos y empezamos a utilizarlas. Pues para las cicatrizaciones de heridas, ¿vale? Eso fue la primera utilización, pero después se ha visto que hay un campo muy grande. Lo importante de este tipo de terapias regenerativas, de medicina regenerativa, es conocer los diferentes productos, las diferentes posibilidades que tenemos al alcance, ¿vale? Porque no todas sirven para lo mismo, ¿vale? Y no todas tienen la misma eficacia. Entonces, el hacer una buena selección de qué hacer, de qué tratamiento y una buena selección de a qué paciente le conviene, ¿vale? Pues ahí vamos a tener un resultado más eficaz, ¿vale? Dentro de las medicinas regenerativas tenemos las células mesenquimales, que son lo que más o menos conocemos como células madre, ¿vale? Estas células mesenquimales las tenemos en la médula ósea, las tenemos también en el tejido adiposo. Hace unos años, en la médula ósea era el gold estándar de localización para la extracción de la médula ósea, para la extracción de células mesenquimales para su utilización. Se ha visto que en estudios recientes que en el tejido adiposo, en el adipocito, en la grasa del cuerpo del paciente, hay una concentración mucho mayor, ¿vale? Entonces, nosotros recientemente estamos utilizando ese tejido adiposo para la extracción de esas Mejor que, células mesenquimales. mejor que médula ósea, Nacho. Mucha mayor concentración, pero hablamos de 5 o 6 veces más en concentración que de médula ósea, ¿vale? Entonces, esa Perdona, extracción y no, solo curiosidad, ¿y funcionan igual? O sea, o sea, son, son, pues, son diferentes, ¿no? son las mismas células mesenquimales. Las células mesenquimales son las células que vienen derivadas de la célula madre, ¿vale? ¿Vale? Son células pluripotenciales, tienen la capacidad de convertirse en otro tipo de tejido, ¿vale? Se ha visto que no solo las encontramos en la médula ósea, que desgraciadamente a partir de los 35-40 años la concentración de células mesenquimales en la médula ósea empieza a descender, ¿vale?
En la grasa, en el tejido adiposo, no se produce ese descenso tan marcado, ¿vale? Y se mantiene una concentración mucho mayor, ¿vale? Que en la médula ósea. No se había estudiado. O sea, por eso digo que la medicina sigue avanzando, ¿vale? Y ya hay estudios comparativos de muestras de médula ósea, muestras de tejido adiposo, donde se ve que esa concentración es mucho mayor. Este tipo de celularidad o este tipo de terapias se utiliza principalmente pues, en lesiones avanzadas, lesiones crónicas a nivel tendinosa, lesiones del cartílago avanzadas, lesiones severas, lesiones musculares refractarias a terapia, a otro tipo de terapias menos agresivas. Son están en indicaciones en lesiones que ya están más avanzadas, ¿vale? O que la exigencia del paciente es mucho mayor. Después tenemos, por así decirlo, mal hablado, un escalón inferior, que estaríamos hablando de lo que es el plasma rico en factores de crecimiento o los factores de crecimiento, el PRP, ¿vale? Esos son, bueno, pues son unas proteínas que tenemos en la sangre, esta vez en la sangre periférica, la sangre que te sacas de una analítica. Ahí, bueno, pues están las células que son las plaquetas, ¿vale? Estas plaquetas que se encargan de hacer una regulación de la celularidad del cuerpo, ¿vale? Pues tienen unas proteínas que son los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento estimulan esa reparación celular, estimulan esa regeneración de determinadas lesiones, ¿vale? Entonces favorecen, ¿vale?, al tratamiento de este tipo de lesiones. Es un procedimiento más sencillo, más simple, porque simplemente hay que hacer una extracción de sangre periférica, como si fuera una analítica. El proceso de extracción de células mesenquimales hay que hacerlo en quirófano, porque ya sea de médula ósea o de tejido adiposo, es un procedimiento más complejo, ¿vale? Donde necesitas una esterilidad, donde necesitas un procesado mayor de esa extracción. Y entonces la aplicación, bueno, pues en este caso se hace una aplicación en lesiones también menos avanzadas, ¿sabes? En tendinitis más agudas, en lesiones del cartílago menos avanzadas. Entonces, bueno, buscamos lesiones que son un poquito más incipientes, ¿vale? Donde poder aportar este tipo de terapia. No solo tenemos estas dos terapias, sino también se ha desarrollado, bueno, no es que se haya desarrollado, se ha descubierto una nueva terapia dentro de la medicina regenerativa, que son el uso de los monocitos. Los monocitos son otro tipo de células, ¿vale? De la sangre, ¿vale? También se encuentran en sangre periférica, pero este tipo de células, a diferencia de los factores de crecimiento que genera un proceso inflamatorio inicial para poder favorecer esa curación, lo que hacen es disminuir esa inflamación, pero mejoran el dolor, disminuyen el dolor, mejoran el proceso degenerativo de una articulación, con lo cual se puede utilizar también para tendinopatías, también para lesiones del cartílago, pero ya lesiones también un poquito más Y crónicas, esto, ¿vale? Entonces, perdona, Nacho, los monocitos es de sangre periférica y de sangre centrifugal. periférica. Efectivamente, de sangre periférica. También se hace una extracción de sangre periférica y de esa forma se procesa y se puede tratar. La verdad y cada vez lo que estamos haciendo es descubrir cómo el propio cuerpo es capaz de reparar las lesiones. No estamos inventando nada, sino con la investigación lo que nos ayuda es eso, a decir, oye, pues esta célula o esta proteína o este factor tiene la capacidad de regenerar y lo podemos extraer de esta forma. Entonces, oye, pues lo que hacemos es utilizar esas técnicas para poder usar esos productos y de esa forma aplicarlo al paciente. Con esta medicina regenerativa lo que buscamos, el objetivo es lo que hablamos al principio, de evitar esa cirugía, ¿sabes? De que la medicina pueda recuperar y pueda mejorar a ese paciente sin tener que pasar por un quirófano. Sí que es cierto que como todo va teniendo unas limitaciones. También influye el grado de la lesión, el tipo de paciente, las exigencias del paciente. O sea, son muchas cosas lo que hay alrededor de una lesión y lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues en eso es importante. Realmente tú por tu práctica clínica y por lo que tú evidencias también hablando con otros colegas, o sea, realmente estamos llegando a un punto un poco disruptivo en el que se están salvando muchas cirugías Sí. con este tipo de técnicas. Sí, y bastantes. Sí que veíamos hará 10 años, aproximadamente 10, 15 años, donde se operaban muchas lesiones tendinosas y a día de hoy con las medicinas regenerativas
estamos evitando muchas lesiones de este tipo, ¿vale? Sí que es cierto que hay otras lesiones que, hombre, que cuesta más, ¿vale? Pero sí que las estamos evitando y el paciente, bueno, pues se evita pasar por un quirófano, mejora de forma sustancial y vuelve a la actividad deportiva sin ningún tipo de problema. Normalmente, o sea, ¿cuántas sesiones puede ser, o sea, este tipo de tratamientos? Una y luego, o sea, dos, no sé Vale, cuánto puede aplicar. depende de la lesión y el tratamiento que se necesite aplicar, ¿vale? En el tratamiento, el más común y el más frecuente, pues hablamos del plasma rico en plaquetas, el PRP. Ahí es cierto que hay diferentes tipos de PRPs que dependen del laboratorio, los kits que se utilicen, porque eso nos van a favorecer, nos van a ofrecer una concentración mayor o menor de factores de crecimiento, ¿vale? Lo normal es que por lesiones pues planteemos entre 2 o 3 infiltraciones o tratamientos con estas terapias, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta una cosa, que la lesión se produce por una causa. En el ámbito deportivo, en la traumatología, se produce casi siempre por un problema mecánico, ¿vale? Entonces, si nosotros no corregimos ese problema mecánico, por muchas infiltraciones que hagamos con Claro. PRP, con células mesenquimales, con monocitos, no vamos a solucionar el problema, ¿vale? Entonces, eso yo personalmente le insisto mucho a los pacientes porque tienen que entenderlo, ¿vale? Piensan que a lo mejor el ponerle el PRP le va a solucionar, pero si a lo mejor lo que tiene es un codo de tenis, ¿vale? Una epicondilitis, y no cambia el agarre, no cambia el grip, no el golpeo, no lo modifica con el entrenador, al final eso va a seguir ahí, va a seguir, y lo va a seguir arrastrando. Y le podremos hacer muchas infiltraciones, pero cambie, ¿sabes? Necesitamos que eso cambie.